Hola, ¿qué tal a todos? Buen día otra vez. Aquí su hermano José Juan compartiéndoles esta reflexión de las lecturas del día de hoy. Esto es Evangelio y vida, Evangelio y vida. Y una vez más continuamos, no hemos terminado, seguimos reflexionando en la liturgia de la palabra estos dos libros muy importantes del Nuevo Testamento. Uno es la carta a los Romanos, yo dije probablemente la carta más teológica de las escritas por el apóstol de los gentiles, por San Pablo, y también el Evangelio de San Lucas, que también es muy particular con esta idea del seguimiento universal, del valor de la mujer, del rol del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. El día de hoy en Romanos, encontramos a San Pablo diciéndole a los romanos que el amor, la caridad, ¿sí? Resume toda la ley mosaica. Quiere dejar saber y dejar claro a San Pablo a los romanos el valor que tiene el amor, la caridad, en la vida cristiana, el lugar que ocupa en la vida cristiana, que es el más importante de todos. Es este pasaje más o menos un paralelo de lo que encontramos en Marcos 12, del 28 al 34, cuando viene a preguntarle a Jesús, un maestro de la ley, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Sí, el mandamiento más importante, y Jesús una vez más le resume: amar a Dios y amar al prójimo son lo más importante. Yo le recuerdo a Dios en el Sinaí, por allá en Éxodo, le había entregado al pueblo de Israel por manos de Moisés el decálogo, las 10 disposiciones, le hemos llamado 10 mandamientos, pero 10 disposiciones, estos regalos que Dios le daba para que vivieran bien en la alianza con Él y con los demás. Los mandamientos, aunque suene raro, son un regalo de Dios para nosotros. Nos benefician al final a nosotros seres humanos. Si yo hago lo que Dios me pide, el beneficiado al final soy yo. Esos 10 mandamientos o 10 disposiciones para tiempo de Jesús se habían convertido en 613 disposiciones. 613 disposiciones. Bastante, sí, bastante. Entonces, una vez más, Pablo, como Jesús lo hizo en su momento, acá quiere resumir de todo lo que hemos agregado y de todo lo que hemos hecho, de lo que Dios nos estaba pidiendo. Lo esencial, el corazón, lo más importante es el amor. Es el amor. A lo mejor la única diferencia bíblica que encontramos entre el pasaje de Romanos y el pasaje de Marcos es que prójimo en labios de Jesús probablemente todavía se aplicaba muchísimo a los judíos, y que aquí en Romanos el término prójimo, vecino, ¿sí? A neighbor, dicen en inglés, es más extenso, se aplica más allá nada más de mis hermanos que son judíos. El salmista dirá, haciendo eco probablemente de esta primera lectura: dichosos los que temen al Señor. Un término interesante que a menudo hemos no comprendido del todo. Temor de Dios, los que temen al Señor. El temor en el Antiguo Testamento como tal era un temor reverencial. No era temor de tener miedo en el sentido estricto. Era más bien reconocer la grandeza de Dios. Reconocer el lugar que tiene Dios y el lugar que tengo yo. Reconocer la grandeza de Dios y mi pequeñez, mi sencillez de criatura, ¿sí? De alguna manera, eso era dichoso el que teme al Señor, porque si teme al Señor, todas las cosas están en orden. Otra vez, de acuerdo al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás cae en perfecto lugar. Y con esta idea se conecta el Evangelio del día de hoy, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versos del 25 al 33. Una vez más, Lucas retoma esto que se llaman las condiciones para ser discípulo, las condiciones del discipulado.
¿sí? Y una cosa que resalta el día de hoy, esto es importante me parece el Evangelio, aquel que quiera ser discípulo de Jesús, ¿sí? Necesita pensar antes que actuar, o pensar antes que hablar, o medir las consecuencias, si le entro o si no le entro. Dice un dicho así medio vulgar, ¿no? Muy nuestro, así como que medirle el agua a los camotes o contar sus canicas, ver si me va a alcanzar. De hecho, las dos parábolas que acompañan al mensaje el día de hoy tienen que ver con eso, ¿sí? Refuerzan esta idea. Las parábolas nos hablan de, ¿va usted a poder o vas a poder perseverar hasta el final? ¿Vas a poder perseverar hasta el final? Cuando digas tu sí, que sea sí. Cuando digas tu no, que sea no. Es muy importante. En una de las condiciones del discípulo es que sepa, que tenga claro, ¿sí? Esta idea de puedo llevar este llamado, puedo llevar este seguimiento hasta el final, aunque este seguir a Jesús implique, ¿sí? Sacrificarlo todo. Esto es importante. Entonces, cuando vamos a comprometernos con algo, si queremos aplicar la palabra de Dios, el Evangelio el día de hoy tenemos que ver si nos alcanza. Tenemos que ver si somos capaces, no aventarnos a lo puro borras, como decimos en mi pueblo. No porque, pues, todo mundo lo está haciendo o porque, pues, ni modo, ya me tocó, ahí voy. No. El Evangelio del día de hoy nos pide, de alguna manera, ser prudentes en esto. Si vamos a seguir al Señor, que sepamos, que tengamos claro exactamente lo que implica eso. Y si estamos dispuestos a vivirlo de esa manera, San Ignacio de Loyola, ¿sí? Que escribió los ejercicios espirituales maravillosos, también escribió varias reglas para el discernimiento. Y él decía, habla de dos términos muy interesantes para reforzar esta idea, que él llamó la consolación, ¿sí? Y la desolación. Consolación y desolación, como dos principios, ¿sí? En el proceso del discernimiento o de las reglas del discernimiento que nos presenta San Ignacio. Y él decía que nunca decidimos en consolación, como tampoco nunca decidimos en consolación. Explico. Nunca decidimos en consolación, y consolación es cuando todo está bien, todo está bonito, es más, es muy emocionante, todo está súper padre, y eso a veces hace que nos emocionemos, como que vamos a construir la iglesia, sí, vamos, no, de alguna manera, estoy pensando, nos emocionamos, vamos a irnos de misioneros a la China, sí, vámonos, y es como que por la emoción nos aventamos, y no vemos las consecuencias. Vamos a hacer una cosa y decimos que sí. El problema es que no contamos nuestros recursos. Y a veces la emoción nos gana, y aunque es buena la intención, no nos alcanza. Tenemos que tener cuidado cuando decimos sí, que sepamos que lo vamos a cumplir. Es una condición del discipulado, ¿sí? Y él decía, y tampoco en desolación hay que decidir. Cuando la cosa está súper mal, cuando estoy en crisis, tampoco decida. Cualquiera de las dos emociones, la negativa y la positiva, nos pueden llevar a tomar malas decisiones, ¿sí? La negativa, estoy en crisis, mi matrimonio está mal, mi familia está mal, entonces tomo una decisión. No, cuando la cosa esté en calma, cuando tenga claro, cuando vea sus recursos, cuando vea qué se puede hacer, entonces decide. Esto es muy importante. Para ser discípulo de Jesús hay que estar muy claro. No nos aventamos a lo borras a ser discípulos de Jesús, ¿sí? Sí estoy dispuesto a ser discípulo, con lo que implica ser discípulo, ¿sí? Después de medir las cosas y de ver lo que tengo, lo que el Señor me ha dado, y veo que probablemente me alcance, y con certeza lo sigo, que tenga bien claro que en este proceso, ¿sí? En este proceso no será fácil.
¿sí? Estoy escogiendo el mejor camino, por supuesto, pero tengo que medir. No me vaya a pasar como las parábolas del día de hoy, que no alcanza. Mi oración, que el Señor nos conceda de alguna manera responderle, pero responderle con certeza, ¿sí? Con certeza y con mucha claridad. Con mucha claridad. Me ha tocado empezar proyectos de evangelización, proyectos de cosas, y a veces a algunas personas como que sí, yo te ayudo y vamos a hacerlo y ándale. Y a la hora de la verdad, y digo, a lo mejor hasta yo mismo en algún momento muy emocionado es como que sí. Y a la hora de la verdad, porque no conté lo que se necesitaba, pues termina la obra a la mitad, no termina bien hecha. En el seguimiento de Jesús, en el ser discípulo, en el caminar detrás del Maestro, se necesita determinación y se necesita mucha claridad, mucha claridad. ¿Le entro? Le entro con todo, ¿sí? ¿O no le entro? ¿O le entro con todo? Que el Señor nos conceda esa gracia. El día de hoy voy a estar grabando un par de videos más. Yo les había prometido que voy a grabar algo sobre el Sínodo de la Amazonía, sobre el Papa Francisco. También por ahí, para complementarme, leí un libro de este obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, muy interesante acerca del estatus de la iglesia después de lo sucedido el año pasado. Voy a compartir algo de eso. Y también porque el día de ayer, otro videito, falleció una persona muy importante para la arquidiócesis de Galveston, Houston, para la iglesia local, y también muy importante para mí como modelo. La señora que de alguna manera me introdujo a esto de dar clases en la arquidiócesis. Voy a estar hablando de esta persona con más calma en un videito, ahí se los dejo así como en suspenso. Les invito a que compartan estos videos de Evangelio y Vida. Puede ser que toque el corazón, ilumine el momento, la vida de alguna persona, de algún amigo, de algún familiar. De antemano se los agradezco. Dios les bendiga.